Daniela Freund, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Daniela, eres profesora universitaria, investigadora, divulgadora y defensora del talento sin género. Pero ante todo eres viajera y, bueno, es que llevas décadas cruzando zonas geográficas y cruzando fronteras culturales, profesionales. Vaya, podría pasarme un buen rato describiéndote con adjetivos positivos, pero creo que lo mejor es hacerte la pregunta directamente. Daniela, ¿por qué estás viajando en femenino? ¿Qué viajes han impactado en tu vida? Bueno, soy una viajera incansable, ¿eh? Así que tengo como un lema que es vivir viajando e intento viajar todo lo que puedo, tanto a nivel personal como profesional. He tenido la suerte de trabajar en el sector turístico y en el sector de la educación turística y eso me ha permitido viajar mucho. Entonces, bueno, soy argentina, como escucharás ya por mi acentito argentino, y con 18 años decidí ir a estudiar a Suiza, a estudiar dirección hotelera. Me gustaba mucho el tema del turismo, el tema de los hoteles, etcétera, y en aquella época en Buenos Aires había muy poca oferta de calidad. Ahora es diferente, pero en aquella época había poca oferta de calidad. Y entonces decidí irme a Suiza. Y claro, era un gran cambio. No teníamos internet como hay ahora, claro, era muy caro también hablar por teléfono, por lo cual te ibas y estabas allí con una inmersión, ¿no? en el nuevo país y en el nuevo entorno. Y fue una experiencia fantástica. Y dentro de esta experiencia, ¿qué es lo más valiente que dirías que has hecho? Yo ya te considero valiente con el simple hecho de no poderte comunicar cada día por WhatsApp, como deben hacer ahora todas las personas jóvenes, ¿no?, que están estudiando fuera de sus casas. Pero en tu caso, ¿qué crees que fue lo más valiente que hiciste con 18 años? Bueno, yo creo que ya la decisión de alguna manera, ¿no?, de irme fue valiente. En ese sentido he tenido siempre mucho apoyo en mi casa, ¿no? Y bueno, como veíamos que era una opción interesante, de hecho fui con un poco de paracaídas, porque fui a hacer primero un curso de inglés y francés. Y ahora, con perspectiva, ¿no?, ahora que soy madre también con perspectiva, creo que también en una estrategia de alguna manera, ¿no?, de la familia para ver si me adaptaba o no. De hecho, yo me fui en marzo, cumplidos los 18, yo cumplo en febrero, así que cumplí 18 y me fui para allí. Y en Semana Santa ya estaba mi familia visitando, ¿sabes? Y cuenta mi madre que me vio tan integrada, ya llevaba un mes y medio, una cosa así, que dijo, bueno, aquí está muy bien. Y claro, yo había viajado con mi familia, pero bueno, sitios cercanos, etcétera. Pero claro, de Buenos Aires a compartir la habitación con una chica de Hong Kong, claro, en Suiza habían 56 nacionalidades. Entonces era un ecosistema muy interesante. Y realmente, como estábamos todos desconectados, ¿no?, de la familia, de los amigos, de nuestros lugares de origen, por lo que te comentaba antes, no había internet, solamente podrías o escribir cartas que tardaban su tiempo, o hablar por teléfono, pero hablar por teléfono era carísimo, por lo cual era una vez por semana 2 minutos con monedas. Por lo cual estábamos todos, era muy intenso, ¿sabes? Porque claro, hacías conexiones muy profundas con esas personas que se transformaban como en tu familia, en tu contención, en tus amigos, en todo. Entonces realmente yo creo que eso era valiente de todos los que hemos ido, ¿no?, en esas épocas. Y en este viaje, este primer viaje de impacto, ¿qué aprendiste de esta? Dices que tu compañera de Hong Kong. Totalmente. ¿Qué aprendiste de tantas culturas distintas? ¿Hay alguna experiencia, algún dato, algo que dijeras, guau, esto me marcó? Sí, yo creo que, mira, te marca de alguna manera ver tanta gente, ¿no?, diferente. Por un lado, unida por una cierta pasión que teníamos todos por el sector, entonces eso sí que realmente era muy aglutinador, ¿no? Porque todos teníamos como esta curiosidad, este gusanito, ¿no?, del sector turístico hotelero en este caso. Y también ver que pese a las distancias, había una niña de Nueva Caledonia. Yo sinceramente no sabía ni dónde estaba Nueva Caledonia. No creo que mucha gente pudiera señalar en el dedo, ¿eh? Total. Entonces te das cuenta que que el mundo era muy grande, que excedía de alguna manera, ¿no?, tu barrio, tu ciudad o tu continente, si me apuras, que era muy grande todo este mundo, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, todos queríamos un poco lo mismo, ¿no?, que era sentirnos valorados, reconocidos, queridos, ¿no? Entonces que bueno, que hay diferencias, porque hay diferencias culturales, las hay diferencias de idiomas, hay diferencias, pero que es mucho más lo que nos une que lo que nos aparta, ¿no?, de alguna manera. Pues vaya aprendizaje
que hiciste con 18 años. Entonces, no Sí, fue sí. solo un viaje de aprendizaje en cuanto al turismo, ¿no? No, Y a lo que es la carrera que estudiabas, sino a nivel, yo creo que relacional, Total. social, cultural, ¿no? Fue un crecimiento personal enorme. Mira que a nivel académico, claro, se me quedó muy corto eso, era una diplomatura en esa época, ahora ya es un bachelor, pero en esa época era una diplomatura, y luego he tenido que hacer muchas cosas para ir de alguna manera complementando, ¿no? Pero a nivel personal, de crecimiento personal, fue indudablemente muy valioso y una de las mejores experiencias. ¿Y pudiste, con tanta mezcla de culturas, pudiste degustar, probar la cultura suiza o estabais en vuestra burbuja? En ese sentido estábamos un poco en una burbuja cuando estábamos en la escuela, pero sí que hacíamos prácticas. Entonces teníamos que hacer prácticas y en esa época hacíamos prácticas en Suiza. De hecho, yo hice mis primeras prácticas en Crans-Montana, que es muy cerca de donde estaba esta escuela. Y ahí sí que tenías más relación con la gente local, la gente suiza. Crans-Montana en esa época tenía mucha gente local que iba de Suiza, ¿no? a esquiar, sobre todo. Yo hice la temporada de esquí allí. Y de hecho aprendí a esquiar ahí, que es otra cosa valiente que hice, porque aprender a esquiar ya de mayor es valiente. Sí, sí, sí. Y porque el hotel estaba al lado de los remontes. Claro. Entonces mis padres vinieron de visita y me dijeron, Daniel, tienes que aprender a esquiar, no puede ser que estés aquí al lado. Y sí, ahí sí que pude interactuar más con la gente suiza. Y curiosamente, mira, mi hijo ahora está viviendo en Ginebra. ¿Ah, sí? Así que de alguna manera es como que se cierra el círculo. El círculo, ¿sabes?, de la vida. Y va ahí. Pero sí que es verdad que en la escuela había muy poca gente suiza. Teníamos un compañero y poco más. Y la gente era de todo el mundo. Y hoy en día sigue siendo así. Suiza sigue siendo una cuna para educación en temas de hotelería. Lo sigue siendo. Vale. Mira, yo de Suiza, mi padre emigró a Suiza y tengo familia que vivió en la Suiza francesa durante unos 10 años aproximadamente. Mi abuela trabajaba en una fábrica haciendo puros y mi abuelo era electricista y mi padre se benefició de poderse educar en este país gracias al trabajo de migrantes que hicieron mis abuelos, ¿no? Mi padre mantiene amigos allí y siempre me ha descrito Suiza, siempre relaciona la forma de ser de los suizos, que es una forma más cerrada, ¿no? Más introvertida, más para adentro, con la geografía, porque son todo montañas y valles, ¿no? Y siempre me ha dicho, es que igual que son los valles cerrados y que tienen poca apertura, las personas son así. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo. Sí. Sí, bueno, luego he vivido en Alemania, que tiene una cultura similar, no es exactamente igual, pero sí que comparten algunas de las cosas. Y sí, es cierto que a nivel son más cerrados, pero claro, depende de dónde estés también, ¿no? Claro, yo era joven cuando viví en Alemania, vivía en Frankfurt, que era una ciudad muy cosmopolita, que había también mucha gente que era de fuera de Frankfurt, entonces también con mucha necesidad de conexión. Entonces, la Alemania que yo viví, en ese sentido, no es la Alemania más tradicional, ¿no? O más rural. Pero sí que, bueno, que hay unas características de tranquilidad, de alguna manera, ¿no? De disciplina, de forma de ver la vida que condiciona mucho. Y el clima mismo también, y la orografía, como decía tu padre, también condiciona. Absolutamente, también condiciona, sí. Y bueno, Suiza es interesante porque tiene, claro, tiene la Suiza francesa, la Suiza alemana, la Suiza italiana, y son diferentes entre sí. Yo hice prácticas en Zúrich también, que era la Suiza alemana. En ese momento no hablaba alemán, lo aprendí posteriormente. Y es muy diferente la Suiza francesa que la alemana que la italiana. Y cada uno tiene su idiosincrasia muy marcada. Exactamente. Y has hablado de Alemania. ¿Cómo pasas de Suiza a Alemania? Mira, Alemania es curioso porque en Suiza me hice un grupo de amigas que aún las conservo. Y eran 3 alemanas, una finlandesa, una ecuatoriana y yo. Y cuando estaba de segundo año estudiando allí, mi actual marido llega a visitar a una de mis amigas alemanas. Y ahí nos enamoramos, estuvimos 1 año y medio a la distancia, porque él estudiaba en Alemania y yo estudiaba en Suiza, y me casé muy joven, con 21 años nos casamos, por un tema de amor, pero de papeles también, en ese momento. Y nos fuimos a vivir a Alemania. Y así es como llegó a Alemania con mi marido alemán.
y en Frankfurt, lo que te contaba antes. Claro. Entonces, recién salida de la escuela, de la uni, entonces busco un trabajo, empiezo a trabajar para una cadena hotelera, Four Seasons, Hotels and Resorts. Sí. Muy bien, estoy 1 año y medio ahí con ellos en la oficina de marketing, ventas, reservas, y luego cambio a una empresa de tecnología para el sector hotelero, que eso era muy innovador en esa época. ¿de No qué estaba año? internet todavía, Claro. 93. En el año 93. Esto es el 93. Claro, es que la tecnología hoy en día se entiende, ¿no? Sí, pero en ese momento... Claro, en ese momento empezaba. De hecho, teníamos como una intranet que conectaba a los hoteles con las agencias de viajes para que se pudieran comercializar a nivel internacional. Y yo tuve la suerte de entrar con ellos a trabajar como formadora. Entonces, como esto era muy innovador, muy nuevo, hacían unas formaciones de 2 días completos a personal de los hoteles, pero claro, a nivel mundial. Yo tenía 23 años, no tenía hijos, y fue, claro, 3 años increíbles. Porque yo me iba a nuestra oficina de Singapur, o a nuestra oficina de Los Ángeles, o a la oficina de Buenos Aires, que había una también, de Orlando. Y ahí iba a formar a la gente de hoteles en estos sistemas. Claro, me mimaba muchísimo, me quedaba en los mejores hoteles, porque claro, me ponían los hoteles a disposición. Y claro, fue un high life, ¿sabes? Fue una época muy, muy, muy chula. Mi marido, si podía, me acompañaba algunos días, y también vine a Barcelona para formar hoteles en el 94. Madre mía. Y bueno, nos encantó Barcelona. De hecho, yo recuerdo caminando por el Puerto Olímpico, que era muy nuevo en esa época. Recién estrenado. Recién estrenado. Nos invitaron a cenar unos directores de hotel, y mirando ahí decíamos con mi marido, ¿qué hacemos viviendo en Frankfurt cuando existe Barcelona? Claro. Pero bueno, estábamos muy contentos en Frankfurt, Claro. y en principio ahí nos quedábamos. Pero en el año 96 le ofrecieron a él venir a trabajar a Barcelona, y no lo dudamos y nos vinimos para aquí. Madre mía, o sea, que hablas de una primera fase de tu vida en la que estudias en Suiza, ¿no? Y allí el aprendizaje es algo, no solo académico, sino de crecimiento personal a una edad muy temprana. Total. Después hablas de una temporada en Frankfurt. Sí, sí. ¿Y de qué aprendizaje hablamos en Frankfurt? Mira, en Frankfurt yo creo que lo que aprendí mucho fue a nivel profesional. Fue una gran escuela profesional, porque bueno, fueron mis primeros trabajos. Claro. Tenía una jefa, a la que todavía tengo muy como referente, Claudia Hammerstein, que era majísima, era muy buena, era muy exigente, y realmente, y a nivel, cómo se llevaba todo el tema profesional, la disciplina de alguna manera que aprendí en Alemania, me sirvió muchísimo. Yo cuando llegué de hecho aquí y vi el tema de las reuniones aquí, claro, yo no lo entendía, ¿sabes? Porque en Alemania las reuniones en esa época ya eran muy ejecutivas, la gente iba preparada a las reuniones eran cortas. A ver, esto es un mensaje importante a la nacionalidad española. Sí. Las reuniones se preparan. Totalmente. Porque es que aquí a día de hoy aún llegamos a veces a reuniones y no sabemos ni la agenda, ¿no? Ni la agenda, tal cual. Y eso en ese sentido, en Alemania se trabajaba muy bien en ese sentido. Y luego habían acciones, ¿sabes? Y esa accountability que se dice en inglés, claro, lo traje conmigo de alguna manera de Alemania. Y tengo como ese lado más alemán, que como yo en Argentina nunca he trabajado, ¿sabes? Mi disciplina de trabajo es como más alemana que argentina. Qué curioso, claro, porque es donde tú empezaste, claro, donde estableciste, digamos, tus hábitos, tu forma... Y mi forma de entender, ¿no?, el mundo del trabajo. Sí. Es allí en Alemania donde pues debía ser un choque importante para ti, ¿no? Bueno, ¿te adaptaste bien? ¿Cómo fue? Mira, mi primer año aquí fue duro, en Barcelona. Porque, claro, yo llegué muy entusiasmada, pero claro, no conocía a prácticamente nadie, a 1 o 2 personas que había formado cuando había estado en el 94, y me encontré muy sola al principio, porque claro, no tenía hijos, no tenía perros, estaba sola en Vila Olímpica, que es donde aterrizamos aquí en Barcelona, mi marido se iba a trabajar, claro, volvía muy tarde, y el primer año fue como un poco de adaptación, y de hecho empecé a buscar trabajo, lógicamente, pero claro, a nivel salarial, mucha diferencia con Alemania, hasta 4 veces menos que Alemania. Y me quería quedar en el tema de tecnología que me gustaba, me quería quedar en el tema de formación, pero no sabía muy bien cómo arrancar. Y me inscribieron un curso de mujeres emprendedoras, que daba una entidad que ahora no está más, que se llamaba Centre Tècnic per la Dona, que estaba aquí en Via Laietana, muy cerca de aquí.
Y nada, y con esto de mujeres emprendedoras, emprendí. Y entonces empecé y conocí eran todas mujeres, lógicamente, en este grupo. Y conocí a una que es como mi mentora aquí en Barcelona, que es como mi hermana mayor, que se llama Josie Hernán Sáez, y a la que quiero con locura. Y a través de ella empecé a conocer también más gente. También emprendí, empecé a conocer empresas y trabajaba en casa, home base, que en esa época era rarísimo, del 97 al 2003. Y así es como empecé a colaborar en el 2000 con la Universidad San Ignaci en esa época, la Escuela Universitaria de Turismo San Ignaci, en formación, que a mí me gustaba mucho, y empecé a crear más red local y a sentirme como más acogida, ¿no? en Barcelona. Y bueno, estoy muy feliz aquí, porque creo que tiene un poco como lo mejor de los dos mundos, ¿sabes? Tiene esa estabilidad europea que le falta lamentablemente a Argentina, que es muy inestable, pero tiene ese calor, ¿no? Latino, mediterráneo, que no tienen ni Alemania ni Suiza, que es donde yo estaba antes. Entonces es como el equilibrio perfecto aquí, Barcelona. Pero el primer año fue difícil porque no es fácil, en Cataluña integrarte cuando llegas de fuera. No, somos conocidos por ser personas que tenemos nuestra vida, ¿no?, para adentro. Total. ¿no? Sí, y que vivimos con las amistades hacia adentro, excepto aquellos que quizás sí que han vivido experiencias internacionales. Yo, por ejemplo, que si has viajado, si tus padres han emigrado, si eres un poco sociable, sí que integras. Pero es verdad que no hasta el punto de, por ejemplo, lo que hizo tu mentora contigo. Y yo te escuchaba y pensaba, todos necesitamos a un mentor así cuando empezamos, ¿no?, a vivir en una ciudad. Siempre hay una persona que es la que te abre las puertas. Ella me abrió las puertas. Mira, te voy a contar una anécdota porque es muy interesante. Claro, yo di a luz a mi primer hijo aquí en el año 99 y mis padres venían en barco, entonces se atrasaron. Bueno, a mí se me adelantó el parto en realidad. Y entonces cuando di a luz estaba sola, mi familia en Argentina, mis suegros y la otra familia en Alemania, sola. Y entonces ella vino a visitarme al hospital con su hermana, a quien yo no conocía, con su sobrina, a quien yo no conocía, ¿sabes? Y vino con regalos para hacerme un poco como de familia, ¿sabes? Y al día siguiente vuelve con su otra hermana, con su otra sobrina, ¿sabes? Porque yo creo que les ha dicho, esta chica está tan sola aquí, que ustedes dos vienen ahora a la tarde a visitarla conmigo, yo no las conocía, para ser como de familia, ¿sabes? Madre mía, esta señora se merece tu amistad eterna. Amistad externa, sí, no, y lo es. Y me abrió las redes de mujeres, ella también, es decir, ha sido fantástica. Yo creo que aquí, a ver, yo tengo ahora amigos catalanes súper amigos, pero yo creo que aquí pasa una cosa y es que la gente, aquí es una cosa curiosa de cultura, ¿no? Uh-huh. La gente tiene como grupos muy estancos, es decir, tú tienes tus amigas del cole, o tus amigas amigos, ¿no?, del cole, tus amigos de la universidad, tus amigos de donde veraneas, etcétera. Y normalmente son como grupos muy estancos, que la gente no comparte entre sí tampoco. Entonces, cuando viene alguien de fuera, como yo en su momento, claro, no sabes dónde colocarlos, ¿sabes lo que quiero decir? Es como difícil de colocar. Y aquí la gente tiene muchas amistades y hace cosas, entonces, claro, no tienes tiempo tampoco, ¿no? Entonces, entre que no tienes mucho tiempo porque te dedicas a tus grupos ya consolidados y esta persona que viene de fuera tampoco sabes dónde encajarla, por eso es como más difícil al principio, ¿no? Esto que mencionas de las amistades y los grupos estancos, yo hace poco tuve una conversación que se acabó convirtiendo en una discusión y me estará escuchando, y es una gran amiga, sobre el tema de mezclar grupos, que yo soy persona de mezclar y me gusta, y cada vez que hago algo invito a otro de otro grupo y tal, y en general el comentario que he recibido es, bueno, ¿y si va mal? O quizá estos no se entienden bien, ¿no? O más vale la pena cada uno, ¿no? O no es que no caigo, ¿no?, en esto, pero tienes toda la razón. Sí, pero escuchándote, ciudadana del mundo, sí, un poco sí. Lo eres, pero veo algo en ti, ¿no?, que hablas mucho de las relaciones con las personas. Y ahora hablabas de amistades y de amigas que tienes aquí ahora en Cataluña, ¿no? Entonces, ¿tú ahora mismo consideras que tienes amigos en todo el mundo? ¿Más amigos aquí en Barcelona porque ya llevas más tiempo? ¿Dónde es, para un viajero, para alguien como tú, que has estado franjas de tu vida en diferentes sitios, cómo se gestionan las amistades que uno hace? ¿Son de estas que suben en el autobús de la amistad y se bajan en la siguiente parada o se quedan dentro del autobús? No, se queda dentro del autobús. Lógicamente,
no puedes tener el nivel de cotidianidad, ¿no? Que tienes con gente con la que estás conviviendo de alguna manera aquí en Cataluña, ¿no? En Barcelona. Pero sí que se quedan. Tengo yo, por ejemplo, que te comentaba de Suiza, bueno, amigas de Argentina también, sigo viendo cada vez que voy a Argentina. Desde porque has ido viendo claro, del colegio. Vale. Yo soy una persona, pero esa soy yo, que soy muy de tocar, de persona a persona. Entonces, no soy tan buena de alguna manera hablando por teléfono o con vídeos, etcétera. Pero sí que hago todo lo que puedo para intentar ver a las personas con la mayor regularidad posible. Hay muchas que no las veo en años, pero sí que mantengo amigas de Argentina, las de Suiza, por ejemplo, las mantengo. Ahora en septiembre iré a Frankfurt a ver a una de ellas que vivía allí. Luego tengo otras que se han trasladado, están en Florencia. Bueno, también están en buenos sitios, así que la voy a visitar a Florencia, que es una gran amiga. Ella viene para aquí también. Entonces yo creo que la distancia no es un problema a la hora de mantener amistades, pero hay que cuidarlas. Estas amistades hay que cuidarlas de alguna manera. Entonces, si las puedes ir viendo mejor, y si no, también hablando, lógicamente, y compartiendo, ¿no? Porque necesitas un cierto grado de compartir. Pero estas amigas, de alguna manera, que te has hecho en la vida, lo que ves siempre es que cuando te vuelves a ver, aunque hayan pasado varios años, como que retomas, ¿no? Sí. El contacto donde lo habías dejado. Y luego hay algunas que sí, que le pierdes, ¿no? Un poco el hilo, pero bueno, yo las sigo conservando como en el corazón, y las sigo considerando amigas, aunque es cierto que luego pueden pasar muchos años y, bueno, es difícil a veces, ¿no? Volver a coincidir, pero bueno, las voy recuperando, y las voy sumando al autobús que decías tú, ¿no? Se van sumando y por suerte es un autobús que es grande. Es grande y que vas añadiendo vagones, exacto, ¿no? Exacto. Y en esto de añadir vagones a este autobús de la amistad, antes de entrar a grabar me has explicado que tú a los 50 y pico años, ¿no? Te has unido a una comunidad de mujeres y consideras que has hecho amigas, muy buenas amigas, ¿no? Ya pasados los 50 años. Sí, háblame de esta comunidad, y porque yo lo considero como este autobús de amistad que hemos dicho, ¿no? Como el vagón casi que ya se fusiona y ya es un autobús totalmente. ¿no? que crece. Sí, totalmente. Sí, esto es muy bonito, muy bonito, porque lógicamente cuando tienes amistades del colegio, de niñez, ¿no? Claro, han ido creciendo contigo, ¿no? Y han ido, te conocías en una etapa de formación, ¿no? Pero bueno, ahora, hace unos años, a raíz de una muy amiga que vivía en un pueblo fuera de Barcelona y ha venido a Barcelona, ella ha querido tener como un grupo de mujeres más del barrio, ¿no? En mi caso yo vivo en Vila Olímpica, que es un barrio de Barcelona, y hay un barrio cerca, Poblenou, Fórum, hay una serie de barrios que están muy cerca unos de otros. Y entonces hemos creado una comunidad que nos llamamos Sirenas del Poblenou, y son todas mujeres de alrededor de entre 50 y 60 años aproximadamente. Hay alguna buena amiga que es un poco más joven, pero en general todas tenemos ya, las que tuvimos hijos, algunas no, pero las que tuvimos hijos, los hijos ya más de una otra edad, ¿no? Una edad que no necesitan tantos cuidados diarios. Y tenemos una comunidad muy potente, somos muy amigas, y somos amigas que nos hemos elegido con unos valores compartidos y con un momento vital similar, que realmente nos apoyamos muchísimo, nos ayudamos mucho, nos sostenemos mucho, reímos mucho juntas, viajamos juntas también, porque una de las cosas que nos une es la pasión por el viajar. Y casi todas son profesionales, están comprometidas muchas de ellas con el tema del talento sin género también. Y bueno, las Sirenas, que lo ha iniciado Montse Barceló, que la llamamos la alcaldesa. La alcaldesa de la comunidad de las Sirenas. Sí, la alcaldesa de Poblenou, porque aparte ella ha venido nueva, ¿no? A Poblenou, pero es la máxima defensora, ¿no? Del barrio y de lo que se hace allí. Y bueno, hemos sumado los sirenos, algunas parejas, ¿no? de algunas de nosotras también. Tenemos como un núcleo duro que hacemos muchas cosas juntas, desde cosas culturales que visitamos. Si hay cosas por el barrio también le intentamos dar difusión, ¿no? Para que esa vida de barrio siga conservándose. Y también viajes que hacemos juntas o salidas, etcétera. Es decir, Daniela, tú certificas que se pueden encontrar nuevas amistades a partir de los 50. Sin duda. Y realmente es un regalo, Este grupo es un regalo, porque es lo que te decía, es un grupo que ha sido muy espontáneo, ¿no? En cómo se ha formado, pero es un grupo que nos ha enriquecido a todas muchísimo. Sí, sin duda. ¿Y qué os aporta el viaje a este grupo?
Yo creo que el viaje nos aporta como una presencia, ¿no? Porque claro, en el día a día nos vemos, pero más cortito, lógicamente. Y cuando estás de viaje, claro, compartes 24 horas y compartes muchas conversaciones, mucha conexión profunda. Compartes vulnerabilidades también, ¿no? Compartes fortalezas, te ríes mucho. Pero claro, tienes esa presencia sin tantas distracciones del día a día que permiten realmente tener una conexión y una forma de conocerte y de reconocerte, ¿no? Y de conectar, que es muy diferente a cuando lo haces en una cena o cuando lo haces en un evento o cuando lo haces en otro tipo de encuentro, ¿no? Entonces realmente este viajar, claro, nos une muchísimo. Y te puedo hacer una pregunta. ¿Tú crees que con tu familia esta presencia que te aporta el viaje también te la aporta cuando has viajado? ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 2 hijos. Tengo vale. Un hijo, Sebastián, que tiene 27 años ahora, y Laura, que tiene 25 años. Y somos muy viajeros, como familia también, y como clan, sobre todo con mi clan de Argentina. Es decir, mi madre y mi padre que ha fallecido eran muy viajeros. Yo sigo viajando con mi familia, es decir, con mi madre, mi padre, mis hermanas. ¿Y tus hijos se apuntan? Sí. Porque hay muchas familias a todos los viajes. Sí, porque hay muchas familias que dicen a partir de los 20 o a partir de los 18, mis hijos ya no quisieron viajar conmigo. No, yo por ahora, aún hoy, se apuntan y hacemos viajes juntos. Bueno, viajamos a Argentina juntos, pero hacemos viajes con toda la familia. Hemos ido con todos, es decir, con mi hermana. Tengo 2 hermanas, a las que adoro, con sus hijos, ¿no? Una tiene 2 hijos, la otra tiene 2 hijas. Y vamos mucho, todos juntos, siempre viajando toda la familia. Y es muy bonito, es otro tipo de viaje. También un viaje muy chulo que hacemos, una vez al año, si podemos, a veces es más corto, a veces más largo, es mi madre y sus hijas, es decir, las 4. Las 4, algún año hemos ido 3, algún año hemos ido, 3, lo mínimo, ¿no? 2 hermanas y mi madre, porque alguna ha tenido hijos pequeños, no ha podido sumarse, la otra. Entonces, no siempre hemos podido ir las 4, que sería un poco el ideal. Hubieron años que por X motivos no hemos podido coincidir, pero bueno, a poco que podemos lo hacemos, porque las conexiones, lo que decíamos antes, ¿no? El tipo de conexión que tú haces cuando vamos las 4 mujeres, ¿no? O cuando voy con amigas o cuando voy con mi familia es diferente. No es que sea mejor ni peor, pero es diferente. Es otro tipo de conversaciones, es otro tipo de viaje. Y a mí me gustan todos. ¿A poco que puedo? ¿Te apuntas? Me apunto. Me decía hace nada, 2 o 3 días, una amiga mía, mi grupito de amigas de la universidad, han estado en Madrid 3 días, ahora por un puente de mayo. Y me decía exactamente lo mismo, sin usar la palabra presencia, pero me dijo exactamente lo mismo que me acabas de decir. Me dijo, mira, simplemente el hecho de pasear por Madrid. Han ido creo que 6 o 7 del grupillo. Las 6 o 7. Y tener tiempo de hablar. Es decir, no hablar en un café sabiendo que te tienes que ir porque después tienes que estar en X lugar, ¿no? O en una cena en la que quieres irte a dormir pronto. Nosotros estamos con época de hijos pequeños, pues sí. Porque a la siguiente mañana tienes convocatoria para un partido de fútbol a las 8 de la mañana en un lugar a una hora de tu ciudad, ¿no? No así, sino hablar relajadas, ¿no? Y es como que conectas y te conoces más. Sí. Pero yo veo que tú lo aplicas en todos los ámbitos, ¿no? Sí, lo intento. Y a mí es eso, el viajar me da eso, ¿no? A mí me encanta mi trabajo, me encanta. Pero mis vacaciones de alguna manera son muy sagradas porque yo, claro, cojo mucha energía de la gente en general, ¿no? Y de los viajes y de los lugares. Entonces intento, y si puedo combinarlo, que en algunos casos puedo combinar trabajo y viaje, claro, ya es ideal, ¿no? Porque puedo alargar de alguna manera, ¿no? Esos viajes que como tengo un trabajo muy estable en la universidad, como profesora, etcétera, no puedo estar viajando todo el día tampoco, ¿no? Claro. Y acabas de decir que los viajes te dan energía. Sí, mucha. Por todo lo que estás explicando, entiendo que tus amigas y las relaciones sociales también te aportan energía. Sí, muchísimo. ¿Enseñar? Eres profesora universitaria, como acabas de decir ahora, ¿te aporta energía? Sí, mucha. Es fascinante, yo estoy muy agradecida porque me sigue gustando muchísimo el aula, porque claro,
primero, estás con gente muy joven, ¿no? Que claro, ahora yo me alejo cada vez más, ¿no? Cuando empecé, pues yo empecé con el tema de formación muy jovencita, ¿no? Tenía más o menos la misma edad. Pero luego, claro, ya son todos mis hijos, con diferencia, ¿no? Los estudiantes del aula. Pero bueno, poder estar con ellos, poder ver un poco cómo vibran, ¿no? Poder tener este tú a tú, ¿no? Porque yo creo que me enseñan más hechos de lo que yo les enseño, ¿no? Entonces realmente me da mucha energía. A ver, salgo cansada, ¿eh? Claro. Porque es como un poco escenario eso, ¿no? Cuando estás ahí, realmente estás muy presente, ¿no? Con todos los sentidos. Claro, tenemos grupos grandes, eso también no es tan fácil, ¿eh? Cuando tienes grupos grandes, yo prefiero, lógicamente, bueno, todos los profesores en general preferimos grupos más pequeños, pero si tienes 49, 50 estudiantes es un número a manejar, pero sí, me da mucha energía, sí. Y presencia, que es lo que has comentado, que he pensado, ostras, ¿no? Es otro tipo de presencia, pero es así. En tus clases has acompañado, entiendo, a muchas mujeres, ¿no? Uh-huh. Yo cuando te he presentado como profesora universitaria, investigadora, divulgadora y gran promotora y defensora del talento sin género. Te quería presentar como talento femenino y tú me has corregido antes de empezar y me has dicho, no, sin género. Sí. Explícame toda tu actividad en torno a este talento sin género. Cómo no, encantadísima. Mira, como te decía, ¿no? Yo sí, que es un gran referente para mí. Empiezo con las mujeres emprendedoras. Entonces empiezo a ver y a entender que muchas de las cosas que a mí me habían pasado a nivel profesional, que yo creía que me pasaban solamente a mí, eran muy compartidas por otras mujeres. Y así es como empiezo también a conversar, ¿no? con otras mujeres y empiezo a entrar en círculos de redes de mujeres, ¿no? Empiezo con una que se llamaba EOL, Ejecutivas Online, que era como un grupo, como un foro, cuando habían los foros, un foro donde te podías ayudar a nivel profesional y personal. Y conocí gente súper interesante y muy diversa, que eso a mí me gustaba mucho, porque claro, conocía gente de la educación, conocía mujeres del turismo, pero no conocía mujeres de otros sectores, ¿no? Y eso era muy interesante, porque en EOL había mujeres de todos los sectores. Y lo que empecé a ver es que muchas de nosotras compartíamos algunas barreras a nivel profesional o algunas creencias también, y que no eran solo mías. Por ejemplo, a mí me pasaba que en algunas reuniones no se me escuchaba, ¿no? Que yo decía una idea y pasaba un poco desapercibida, y que luego algún colega mío, chico, las decía y de alguna manera la autoría, ¿no? se la ponían a él. Y yo pensaba, yo no sé comunicar, no comunico bien. Y luego me di cuenta que habían una serie de patrones, una serie de conductas o de comportamientos que no me estaban pasando solamente a mí. Y a partir de ahí, bueno, conecté mucho con este tipo de grupos. Luego estuve en Ajima, que era un grupo similar a Ejecutivas Online. Luego en EGECON, que es un grupo de ejecutivas y consejeras por el cambio. Y yo hablaba mucho y sigo hablando, de perspectiva de género, de talento femenino, lo sigo diciendo. Pero lo que es importante es eso, que el talento no tiene género. Y de alguna manera lo que tenemos que hacer es eso, potenciar un talento, que todos los talentos, de género y generación tampoco, que hay un tema de edadismo, que yo ahora que tengo 56 años ahora, claro, lo empiezas a notar más, y sin género y sin generación, ¿no? Por eso lo que te decía, ¿no? Más que talento femenino, que también, porque yo sí quiero mantener, yo hago mucho perspectiva de género, mucho feminista, y es importante. Pasa que estas palabras muchas veces se desvirtúan y no se entienden del todo como se deberían entender. Bueno, el feminismo muchas veces se entiende como colocar al hombre por debajo, ¿no? O sea, y no es eso. Para nada. El feminismo al final, por lo menos mi interpretación, total, es la igualdad. Exacto. ¿No? Es basarte en la persona y no tanto el género. Por eso, exacto, me ha gustado tu corrección, ¿no? Del, exacto, talento sin género, exacto, y lo que estás comentando me parece muy interesante. Sí. Es eso, ¿no? Tener las mismas oportunidades, ¿no? Eso no quiere decir que todas las mujeres tengan que ser consejeras si no lo quieren, ¿no? Porque eso a veces también se confunde. No es presión tampoco, pero que si yo quiero serlo, que tenga las mismas oportunidades y que pueda acceder. Y si miramos hoy en día los datos, no están accediendo las mujeres a esas posiciones de responsabilidad. Aún hay muchas barreras. Y poco a poco, de hecho, todo eso que iba aprendiendo, ¿no? En estos grupos de mujeres, lo fui incorporando a mi ámbito profesional.
Y cuando empecé mi doctorado, que lo empecé sobre temas de educación e inclusión, pero ya era más temas de accesibilidad para familias que viajaban con menores con autismo, todo el tema de género me empezó a interesar muchísimo. Y empecé a investigar. Y de hecho ahora toda mi línea de investigación va con el tema de feminismo, perspectiva de género, emprendimiento social y cómo impulsamos a las mujeres para que tengan más oportunidades, ¿no? Entonces combino mis redes, ¿no? Mis redes de mujeres, más en lo social, en lo profesional y en la parte de investigación también. Y añadido la parte de viaje en muchas ocasiones porque Exacto. está relacionado con el turismo, ¿no? Totalmente, Es decir, claro. Siempre es enfocado en turismo, claro, y siempre es enfocado con profesionales, ¿no? O emprendedoras del sector turístico, y si lo puedo combinar, mejor aún. Así que ahora iré a una beca de investigación a Canadá, por ejemplo. Y ¿cuánto tiempo ahora? 3 meses. 3 meses a Canadá. 3 meses a Canadá. ¿Tus hijos ya tienen una edad? Mis hijos sí, uno ya vive en Ginebra, la otra vive aquí en casa aún, pero es muy independiente. Y claro, otra etapa, ¿no? Es el Erasmus de los 50. Exacto. Me voy de Erasmus, totalmente. Me voy de Erasmus de investigación. Has mencionado, has dicho que hay una serie de barreras. Sí. ¿Me puedes resumir las 3, 4, 5 principales barreras? Por supuesto. Mira, hay barreras más internas, pero hay muchas barreras externas aún. Sí que es cierto que nosotras, empiezo por esa, nos ponemos muchas veces nuestras propias limitaciones. Y hay mucho estudio hecho en ese sentido, ¿eh? Por ejemplo, si nosotros vemos un puesto de trabajo y no cumplimos el 100% de los requisitos, normalmente no nos presentamos. Y los hombres se suelen presentar, más o menos un 60% lo cumple, se presentan. Y nosotras nos autolimitamos en ese aspecto, ¿no? De todas maneras, hay formas que están encontrando también las empresas de intentar resolver esto, ¿no? Por un lado, lógicamente, información, coaching y ser conscientes, porque muchas veces no somos conscientes de esta autoexigencia, ¿eh? Eso es lo primero, ¿no? Pero luego me comentaba el otro día, estaba hablando con una empresaria y me decía, a mí me han puesto una oferta de trabajo y habían 3 mujeres que ellos creían que tenían un perfil muy interesante para presentarse esa posición. Pero ellos veían que las mujeres no se presentaban. Entonces decidieron poner una coletilla, que es algo muy sencillo, ¿eh? Una coletilla que ponía, si a ti esta oferta te interesa, resuena contigo, preséntate. Y con eso incrementaron, es decir, los hombres se presentaban igual, es decir, no era que fuera discriminatoria, ¿sabes? Pero eso animaba a mujeres que les resonaba ese puesto, pero consideraban que quizá no cumplían con todos los criterios, a presentarte. Otra cosa también, barreras. Que al final, disculpa, le estaban abriendo la puerta a decir, si te resuena, pese a no cumplir con todos los requisitos. Exacto. Atrévete, preséntate. Y preséntate. Vale. Y eso, de alguna manera, resolvía esa barrera interna, ¿no?, que te comentaba antes. Luego hay muchos temas de barreras reales que existen y que no tienen que ver con la percepción, porque esta percepción interna no es injustificada, necesariamente, es porque realmente a nivel de oportunidades no tienes las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, los procesos de selección, y también hay mucho estudio al respecto, se está trabajando en ello, pero no son del todo, no tienen esta perspectiva de género. Por ejemplo, volviendo, si tú le preguntas a una mujer, ¿cuál es tu nivel de inglés?, te va a decir medio, ¿vale? Y tú le preguntas a un chico muchas veces, ¿cuál es tu nivel de inglés?, con el mismo nivel que tiene la chica te dirá alto, ¿vale? Entonces, si tú haces este tipo de preguntas y no tienes en cuenta la perspectiva de género, claro, dirás, esta chica no tiene un nivel de inglés alto. Entonces tienes que hacer cosas con más objetivas, hablar en inglés o hacer algún tipo de prueba en inglés, porque ahí verás el nivel real, ¿no?, de inglés, en este caso, de esa persona. Y luego a nivel de promociones, claro, hay muchos sesgos inconscientes, ¿no? Y hay muchos sesgos inconscientes en general que no solo aplican a género, que tienen que ver con inclusión en general. El sesgo de afinidad, por ejemplo, que nosotros, claro, normalmente valoramos mejor a personas que creemos más afines a nosotros, independientemente del género, ¿no? Y eso hace que sean colectivos que lo tengan difíciles. Cuando tú mentorizas, sueles mentorizar a perfiles similares, ¿no? Y eso lo haces de forma inconsciente.
Y a nivel de género hay muchos muy específicos de género. El tema de la maternidad, por ejemplo. Ahí hay un sesgo. Cuando una mujer decide que quiere ser madre, muchas veces inconscientemente la gente cree que esa persona no va a tener ni la misma motivación para el trabajo, ni la misma ambición, ni la misma voluntad, y no es necesariamente así. No, porque al final relacionan el tiempo con, ¿no? Que al final dicen, esta persona va a tener menos tiempo porque va a estar más dedicada a la familia, ¿no? Cuando no tiene nada que ver, es más la capacidad de trabajo, la voluntad, la pasión por lo que uno hace, la vocación. Y a nivel de reconocimiento también es lo mismo, el tipo de preguntas, por ejemplo, que se hacen muchas veces a mujeres en cuanto de sesgos inconscientes, ¿no? De que de alguna manera normalmente a los hombres les sueles hacer más preguntas sobre el futuro, ¿no? Como que le das como más de carta blanca, ¿no? Que crees que tiene más potencial. Y a las mujeres se les suele intentar realmente valorar mucho el pasado, ¿no? Los logros que han conseguido hasta llegar ahí. Y Daniela, tú que has acompañado, seguramente como profesora de universidad, has acompañado a miles de estudiantes, ¿no? Llevas muchísimos años. ¿Qué le aconsejarías a una joven mujer estudiante ahora mismo de la universidad que vieras que necesita ese refuerzo y quizá esa no autoexigencia o frente al final me has explicado 2 o 3, ¿no? Limitaciones, barreras, pero ¿qué le recomendarías para que pueda brillar en su máximo esplendor sin todas estas barreras? Total. A ver, yo creo, por un lado, que es muy importante la autonomía financiera. Vale. Esto es muy importante, porque claro, si tú no tienes autonomía financiera, tienes que muchas veces tragar, entre comillas, ¿no? Con cosas que no quieres. Pero la autonomía financiera te da mucha libertad. Y otra cosa muy importante, si quieres tener pareja, es la elección de la pareja. Porque, claro, si no hay corresponsabilidad, todavía hoy en día las mujeres cargan con muchísima carga de cuidados, ¿vale? Ya no hablo solo de los hijos, que también, pero de los padres. Claro, nosotros estamos ahora cada vez envejeciendo más y viviendo muchísimos años, que es maravilloso si los vives bien, ¿no? Pero claro, necesitamos muchísimos cuidados. La expectativa de vida se ha alargado muchísimo, necesitamos muchos cuidados y hoy en día aún esto sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. Entonces, si tú tienes una pareja que te deja brillar de alguna manera, pero no solo que te deja brillar en el sentido de que te apoya y todo, sino que también carga, ¿no?, con parte de estas responsabilidades, tanto en el cuidado de los hijos como en el cuidado de los mayores. Claro, tú te puedes dedicar también a tu trabajo, pero si tú tienes que escoger, como muchas veces es, ¿no?, entre el trabajo o los cuidados o la familia, esto es muy difícil. Pero a esta persona, la parte de la economía financiera te la compro absolutamente, y la parte de la elección de la pareja a una persona de 20 años, ¿cómo puedes ayudarla a escoger bien? Porque es complicado, a los 20 años escogemos de una forma, yo creo, tan poco pensada y tan vivencial, no sé cómo describirlo, no soy psicóloga, pero al final te dejas llevar por lo que con los pocos años de vida que tienes has entendido qué es lo que te puede ir bien y no analizas, ¿no? No, es difícil, es muy difícil, y de hecho, mucha gente joven, las chicas sobre todo, eso a mí me pasa, ¿no?, que a veces antiguas alumnas me escriben pasados los años, ¿no? Porque claro, cuando eres muy joven, tú todo esto no lo estás pensando y tú crees que no hay ningún problema, que todo se andará, que sí, que todo se anda de alguna manera, pero cuando te ves ahí en las situaciones, cuando tomas conciencia de esto, ¿no? Yo creo que sí que hay algunos datos, porque a mí me pasa a veces, ¿no?, que viene un estudiante y me dice, sí, yo me quiero ir de Erasmus, pero claro, mi novio, no sé qué, no sé cuánto, mi novia, y tú dices, entonces ahí puedes hacer una reflexión. Esto hoy en día se llama red flag. Total. Una red flag. Una red flag, exacto. Es decir, que a ver, si tú no puedes hacer un Erasmus, que es una experiencia muy recomendable, corta, ¿no? Bueno, le llamamos Erasmus, pero es una experiencia fuera, que puede ser prácticas también, que puede ser estudiar, ¿no?, fuera de tu sitio. Y de alguna manera tu pareja, no te está incentivando, te pone mala cara o realmente te dice que sí, lo dejas
si lo van a dejar, ¿no? Si pasa esto. Bueno, ahí tú eres jovencito, pero ya te puedes dar cuenta, ¿no? Sí. Que te están coartando de alguna manera, ¿no? Y es difícil, pero bueno, cuando yo soy muy pro que convivas también, ¿no? Claro. Con tu pareja, a poco que puedas, porque ahí también verás muchas cosas, verás muchas dinámicas, ¿no? Muchas dinámicas en el día a día. ¿Y crees que las nuevas generaciones, con el acceso y la democratización a la información digital, las redes, los influencers, etcétera, pueden quizá llegar a obtener más información que les ayude a escoger, como lo que tú acabas de decir ahora, ¿no? Es decir, influencers que hablen de cómo tiene el respeto en pareja, la empatía, o no? Yo creo que sí. Pasa que a nivel de redes sociales hay de todo, ¿eh? Es decir, no hay solo el respeto a la pareja, ¿eh? También hay mucho tradicional, ¿no? Toda esta corriente ahora que hay, ¿no? De tradicional. Y sí que es cierto que, a ver, es duro, ¿eh? Porque sigue siendo muy duro, ¿eh? Y mucha gente joven que lo ve, que nos ve a nosotras, ¿no? A mi generación, ¿no? Que muchas de nosotras hemos trabajado y hemos tenido la familia, ¿no? Dicen, y muchas veces con los modelos muy de que la mujer lo ha hecho todo, ¿eh? Dicen, yo no sé hasta qué punto esto compensa, ¿sabes? Porque claro, unas generaciones anteriores estaban solo en casa, entre comillas, ¿no? Luego nosotras hemos estado trabajando y llevando gran parte de los cuidados. Y mucha de la gente joven dice, yo no sé si no vuelvo al modelo tradicional, ¿sabes? Porque esto que me están explicando tampoco sé si es el mejor camino, ¿no? Y te diré algo. En el episodio 3 entrevistamos a Mayalen. Ah, sí. Que la saludo aquí porque fue muy una fan entrevista de Mayalen. Increíble. Y ella está estudiando el papel de la mujer taiwanesa frente a la mujer española, frente al matrimonio, la actitud, ¿no? Vale. Y comentaba que en Taiwán, ¿no? Ella pensaba que las mujeres de su edad, que ella tiene 33 años, estarían más abiertas al matrimonio, ya estarían casadas o que sería más tradicional en ese ámbito, pero que todas exactamente tenían las mismas dudas que tenía ella, ¿no? En su momento, que era decir, ostras, hemos visto nuestras generaciones exactamente lo que tú acabas de decir ahora, ¿no? De madres y de abuelas, perder y sacrificar tantos sueños por tener familia e hijos, que quizá nosotros no queremos hacerlo, queremos vivir más. Y una chica taiwanesa, ¿no?, con la que convivía le decía, yo aún tengo mucho por conocer, muchos hombres, mucho mundo, quiero viajar, no quiero ahora mismo, ¿no? Entonces sí, es interesante lo que comentas y yo creo que es algo mundial, que es algo a nivel... Bueno, de hecho, cada cultura tiene sus... Por ejemplo, yo vivía en Alemania antes, ¿no? Y cuando nosotros estábamos aquí, tuve a mis 2 hijos aquí, y la empresa de mi marido ha dicho, hay que volver a Alemania. Claro, en Alemania hay una baja maternal muy larga. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres se quedan en casa, básicamente 3 años, tienes una baja maternal de 3 años. Claro, no tienes normalmente un hijo, a veces tienes 2 hijos, por lo cual tienes 6 años, y luego reincorporarse al mundo profesional es muy complicado. Entonces, tú miras en Alemania, hay poquísimas mujeres, muchísimas menos que aquí. Ostras, yo esto no lo España, sabía. Muchísimo menos que aquí, que hacen carrera profesional, porque o no tienen hijos, en muchos casos, o es muy complicado en ese sentido, compaginar. No hay ayuda doméstica allí, prácticamente es muy caro. Si no es que no haya, que es muy caro, y las mujeres se quedan básicamente cuidando a sus hijos, y luego empiezan a trabajar, pero claro, primero llevas 6 años sin trabajar, y luego vas trabajando de forma muy paulatina, ¿no? Vas entrando poco a poco, hay mucha flexibilidad en cuanto a contratos, pero eso hace que, claro, la carrera profesional sea muy limitada, en general, en las mujeres. Entonces, cada país tiene sus temas, sí, ¿no? Y cada cultura, ¿no?, lo gestiona de una forma, pero al final hay una cosa que creo que todos queremos y que es un concepto que me mencionaste antes de venir a la entrevista, que hasta me pasaste un escrito, un artículo sobre ello, sí. que al final todos queremos ser felices, ¿no? Y tú me dijiste, mira, Julia, para la entrevista te paso la historia de mi vida en cuanto al viaje y este artículo que me pareció, me lo leí en el tren de seguido, me encantó, coincidí con absolutamente cada palabra que escribiste, que es tu interpretación de la felicidad. Yo creo que
vivas donde vivas, estés donde estés, lo que quieres es, al final, tener paz, tener plenitud, ser feliz. ¿Qué es para ti la felicidad? Bueno, para mí la felicidad es, bueno, primero son las personas, ¿eh? Es lo que te decía antes, que a mí las personas me hacen muy felices. Entonces, este encuentro, ¿no? Encuentro con personas, hace que yo sea, rodearme de personas, ¿no? Que me inspiren de alguna manera, que me hagan crecer, ¿no? Con las que pueda seguir creciendo y seguir compartiendo. Y es mucha gratitud también para mí la felicidad. Me siento muy afortunada de poder estar aquí contigo hoy, ¿sabes? Muy afortunada de poder, bueno, de la familia, lógicamente, que tengo, que es parte muy importante de mi vida, de mis amigas, de mi trabajo. Entonces es también gratitud, ¿no? También la felicidad para mí es gratitud, la felicidad es presencia, lo que decíamos antes también, ¿no? Poder estar y estar como en equilibrio, ¿no? Poder tener ese equilibrio en la vida me hace muy feliz. Y sobre todo las personas, lo que decíamos antes, rodearme de personas es lo que más feliz me hace. Y el viaje, obviamente. Y el viaje, lógicamente. Es que el viaje es como vivir viajando, lo que te decía antes, ¿no? Entonces lo tengo como tan integrado que, bueno, viajar es una de mis máximas felicidades, ¿no? El viajar es transversal, es el hilo que te aporta esa felicidad a través. Total. Y además es curioso porque tú has hablado de viaje y has hablado de las personas que conociste. Es decir, no has dicho fui a Suiza o he vivido en Alemania y me gustaba comer este tipo de... No, has hablado de las personas que conociste con quienes sigues en contacto. Total, sí, porque aparte yo creo que el viajar es este viaje físico, ¿no? Que haces, pero sobre todo es conectar, ¿no? Con las personas, porque hay lugares que no recuerdo, ¿eh? De hecho, soy medio mala con eso de recordar lugares. Muchas veces voy a una ciudad que ya estuve y no me acuerdo prácticamente de nada, ¿eh? Pero sí que me acuerdo de las personas, de las conexiones, de alguna manera, como esos hilos invisibles, ¿no? Que tejes con esos sitios, con esas personas, que eso es muy bonito. Por eso reivindico el turismo en ese sentido también, ¿no? Porque cuando tú te vas a algún país o alguna otra ciudad, cuando luego regresas y hay algún percance en ese sitio, no lo vives igual, ¿no? Porque tienes como un hilo invisible, como una conexión ya con ese lugar y con esa gente, ¿no? Que hace que realmente empatices más de alguna manera. Y sí, esos viajes en realidad son reencuentros, ¿no? Probablemente, o encuentros y reencuentros de personas. Y si pudieras describir el viaje en 3 palabras, ¿cuáles serían? Yo creo que el viaje me da perspectiva, ¿no? De alguna manera, me da mucha perspectiva. Me hace crecer, los viajes me hacen crecer mucho. Y los viajes también me dan vida, de alguna manera, ¿no? Siempre tengo como algún viaje en mente y siempre me da mucha vida en el presente, ¿sabes? Es decir, no solo vida futura, sino también me da como mucha vida en el presente. Toda esa expectativa, ¿no? Antes ya no solo el viaje en sí, los días que tú puedas estar ahí, ¿no? Pero todo el antes y todo el durante y el después, ¿no? Eso de alguna manera me llena de vida. Decía Laura Fernández, una chica que entrevistamos en la temporada 2, que el viaje le aportaba aire, ¿no? Aire, que le aportaba felicidad, respirar, ¿no? Y es esa presencia, el aire al final es esa presencia real, ¿no? Daniela, muchísimas gracias por participar. Placer. Sí, aire, no sé si tú sabes, Julia, pero es muy divertido porque yo soy acuario, ¿no? Que es aire, pero tengo ascendente y luna, aire, soy aire y aire. Así que, claro, a mí bajarme a tierra, claro, es complicado, ¿eh? Aire y aire. Por eso siempre estás o en un avión o en un barco. Exacto, o sea, al final estás volando, viajando a diferentes destinos. Daniela Freund, gracias por estar con nosotros y con nosotras y por recordarnos que el viaje es mucho más que el simple desplazamiento, sino que el viaje es un camino de aprendizaje, de tolerancia, de amistad, de descubrimiento de lo de fuera y lo de dentro y de felicidad. Muchísimas gracias por la invitación, me ha encantado y bueno, animo a todos a viajar todo lo que se pueda, no tiene que ser lejos, simplemente hacer este camino, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.